Dije la absolución y no pasó nada, hasta que el silencio respiró por él. Salí del templo cuando ya no quedaba nadie, y el aire de la tarde se volvía más fino, como si alguien hubiera abierto una ventana grande en la ciudad. Cerré la puerta principal, guardé la llave en el bolsillo de la sotana y me senté en la banca de madera junto al umbral. Esa banca conoce mis cansancios, los domingos largos, las homilías que me salieron torpes, las manos que estreché sin saber qué decir. A veces me siento allí para dejar que el silencio haga su trabajo mejor que mis palabras. Las piedras del atrio todavía guardaban el calor del día, y la lámpara amarilla sobre mi cabeza parpadeaba con cierta terquedad, como si dudara entre hacerse noche o seguir siendo tarde. No esperaba a nadie, pero tampoco me sorprendió ver al hombre de la chaqueta gris doblar la esquina. Hay personas que caminan con un timbre propio, una prisa que no es de los pies, sino del pecho. Lo vi acercarse con esa prisa rara, y cuando llegó a mi altura no me miró, miró la puerta. «Padre», dijo, «¿se puede sin cabina?» No supe si hablaba de la cabina del confesionario o de todas las cabinas que la vida nos impone, oficinas, vagones, habitaciones donde uno siente que el aire se acorta. Le hice un gesto y se sentó a mi lado, dejando un bolso de plástico en el suelo, de esos con pan y algo de supermercado. No olía a alcohol, olía a calle y a pan reciente. Respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire demasiado tiempo. Yo también respiré, no por estrategia, sino para acompasar mis pulmones a los suyos. No empezamos con fórmulas. Tengo respeto por las palabras de la liturgia, pero sé que a veces el corazón necesita otra puerta para poder llegar a ellas. Dijo su primera frase mirándose las manos. He gritado demasiado en casa, y luego, no llamé a mi madre cuando estaba enferma, y después, debo dinero. No era una lista, era una cuerda de nudos, cada nudo apretado por una vergüenza, por un miedo a equivocarse también en la forma de pedir perdón. Me di cuenta de que cada vez que decía algo, giraba un poco la cabeza hacia la puerta del templo, como si allí viviera un juez con toga. Me salió casi sin pensar. Dios no vive en las puertas ni en la madera de la cabina. Sabe sentarse en bancas, créame. Se le escapó una sonrisa breve, como si le hubieran perdonado por un instante el impuesto de la gravedad. Propuse callarnos un minuto después de cada frase. No se lo impuse, lo ofrecí como quien comparte un pedazo de pan. Asintió. Después del he gritado demasiado, guardamos silencio, y yo no busqué nada grandioso. Repetí por dentro el nombre de su hijo, que no conocía, y pedí un poco de ternura para su garganta y las mías. Tras él, no llamé a mi madre, dejé caer el peso de esas 4 palabras en el centro del pecho y lo sostuve allí, como se sostiene una olla caliente con un trapo doble. No sé explicarlo mejor. Hay silencios que no son vacíos, son mesas donde se apoya lo que duele para poder mirarlo sin quemarse. En alguno de esos silencios, un perro ladró en la esquina y sentí agradecimiento por ese ladrido común que nos mantenía en el mundo. No faltó la frase dura, la que siempre llega envuelta en más aire de lo normal. He defraudado a todos los que creyeron en mí. Esta vez sí me miró, ojos cansados, pero con una pregunta en el fondo, la clase de pregunta que no se hace con palabras. ¿Se puede reparar lo que no tiene arreglo? Yo no tengo respuestas mágicas, y quizá por eso dije lo único que sabía con certeza. No sé qué haremos mañana, pero hoy no estás huyendo, y eso ya es diferente. Se quedó quieto. Es increíble la cantidad de cosas que pueden reorganizarse en un cuerpo cuando decide no levantarse todavía. Me habló de su mujer, de una paciencia que a veces interpretaba como distancia, de una cuenta bancaria como una boca abierta, de un jefe al que no soporta y al que necesita. Dijo también que la última vez que entró en un confesionario salió peor, que sintió que sus palabras rebotaban en la madera como pelotas mal lanzadas en un patio de colegio. No juzgué a nadie, no hacía falta. Le dije que algunos corazones entran por la puerta lateral. Esta, señalé la banca, es una de esas puertas.
Se echó hacia atrás apoyando los hombros en la pared. La lámpara sobre nosotros hizo otro de sus parpadeos tercos, y por un segundo pensé que toda la escena tenía un director invisible aficionado a los símbolos. Me reí para mis adentros. Cuando empiezo a notar símbolos me digo que vuelva al simple hecho de estar con alguien. Y volví. Entonces vino lo que a veces tarda, la petición clara. ¿Podemos hacerlo de verdad aquí? Me acomodé la estola que suelo llevar doblada en el bolsillo los domingos por la tarde. Me la puse con la naturalidad de quien se pone una bufanda cuando tiene frío. No sentí que estuviera traicionando el lugar del sacramento. Sentí que el lugar nos estaba alcanzando a nosotros. Le propuse decir juntos lo esencial, y que donde sus palabras no llegaran, las mías hicieran un puente, y donde las mías no alcanzaran, alcanzar a Dios. Dijo que sí con un gesto mínimo, pero firme, como dicen sí los que temen tropezar con las sílabas. No repetiré aquí las palabras exactas, no por secreto, que lo hay, sino porque no fueron tanto las palabras como la forma en que le fueron devolviendo el pulso al rostro. A veces veo eso, un rostro que llega hecho pedazos y en la medida en que confía va juntando las piezas sin darse cuenta. Cuando pronuncié la absolución, no bajé la voz más de lo necesario. Quise que fuese comprensible, como un vaso de agua ofrecido en una cocina, sin solemnidad impostada pero con toda la seriedad de lo cotidiano. El viento levantó la bolsa de pan y la hizo crujir. El perro volvió a ladrar. Un autobús pasó con pocos pasajeros. Pienso, y me da rubor decirlo, que los ángeles saben convivir con esos ruidos. No nos levantamos enseguida. Hay un tiempo después del perdón en el que el cuerpo aprende lo que el alma ya escuchó. Él fue el primero en ponerse de pie. Dijo, si hubiera entrado, me habría ido. Yo respondí, aquí te quedaste. Y supe que no era un truco del lugar, sino un acto de libertad. Me pidió una bendición para su casa, para una mesa con 3 sillas. Se la di con la mano abierta, como se bendice a alguien que va a cocinar, a dormir, a volver a intentarlo. Cuando se marchó, no aceleró el paso, tomó la esquina con la misma prisa rara, pero más ordenada, como si hubiese encontrado el ritmo del semáforo. Me quedé un poco más en la banca. La madera estaba más fría, o quizá yo me había enfriado, pero no me moví. Acaricié la llave en el bolsillo sin intención de usarla. Me vino una gratitud serena, por la banca, por la lámpara dudosa, por el perro sin teología, por el pan todavía tibio, por la puerta cerrada que no fue obstáculo. Pensé que el confesionario no es solo un mueble, es un espacio que se abre cuando 2 corazones deciden no mentirse, y que a veces aparece en un banco, en un pasillo de hospital, en la fila de una oficina pública, en el asiento trasero de un coche. No es ideal, es real. Y lo real, cuando se ofrece, suele ser suficiente para que Dios entre primero, antes de que nosotros volvamos a cerrar cualquier puerta. Cuando por fin me levanté y miré el templo, no tuve la sensación de estar lejos del sacramento. Tuve la certeza de haberlo encontrado, como quien reconoce su casa desde fuera, sentado un momento en la banca, respirando sin prisa, dejando que la noche termine de hacerse noche. No empezó como confesión, empezó como una frase suelta, dicha mirando el suelo. No sé por dónde comenzar. Y yo pensé que quizá la confesión es eso precisamente, no saber por dónde y, aún así, empezar. Estábamos en la banca, a 1 metro escaso de la puerta cerrada del templo, y entre nosotros había un bolso con pan y un cansancio que no nos pedía permiso. Le propuse algo que a mí me ha salvado muchas veces. Dime lo primero que te duela, sin orden, sin teoría. Luego dejamos 1 minuto de silencio y después lo siguiente. Asintió sin levantar la vista, como quien acepta una receta sencilla cuando ya probó todas las complicadas. Y entonces lo primero cayó, no como discurso sino como piedra. Grité, mucho, a veces por nada. No le pedí detalles. El corazón sabe medir el peso de sus piedras sin balanza. Dejamos 1 minuto.
No lo cronometré. Conté mi respiración y en cada exhalación repetí por dentro: misericordia. En el segundo minuto vino otra pieza. No llamé a mi madre cuando estuvo enferma. Un nudo en la garganta, el mismo que conozco cuando pienso en mis propias demoras. El silencio siguiente fue otro tipo de silencio, menos crispado, más denso, como si una mesa vacía estuviera esperando el resto de los trastos. Después llegaron de golpe 3 o 4 cosas, unas cotidianas, otras con bordes, deudas, vergüenzas, una mentira que creció como hiedra sobre una verdad muy pequeña, un orgullo que, según él, le protege y a la vez le muerde. Yo veía las piezas y me di cuenta de que la confesión estaba buscando su forma como el agua busca el cauce que menos la lastime. Le dije entonces algo que solo digo cuando me lo creo de verdad. Podemos seguir así, a pedacitos, y llegar juntos al centro. No hace falta empujar la puerta correcta. A veces la puerta se arma con los trozos. Me miró por primera vez de frente. No era una mirada de desafío, era de agotamiento honesto. ¿Y si digo algo mal?, preguntó. Dios no corrige gramática, respondí con una pequeña sonrisa. Yo tampoco. Si algo necesita forma, la encontraremos juntos. Y seguimos. Cada nuevo enunciado que traía, yo lo recibía como quien recibe una caja sin etiqueta. No abría con violencia, no clasificaba en estanterías morales. Solo lo ponía delante de nosotros y preguntaba: ¿te gustaría que esto siguiera aquí, o que lo retiráramos con cuidado? A veces decía: quiero que se vaya. Otras: quiero entender por qué siempre vuelve. En una de esas se le escapó una frase que sonó a núcleo: he defraudado a quienes creyeron en mí. Allí el aire cambió. En mi experiencia, cuando aparece esa palabra, defraudar, el alma deja de hablar de actos y empieza a hablar de identidad. No lo dejé solo en ese lugar estrecho. Dime un nombre, le pedí. Dijo el de su hijo. Dime otro. Dijo el de su mujer. ¿Qué imagen te viene cuando piensas les fallé? Insistí. No era terapia. Era una forma de que el arrepentimiento tomara carne y no se quedara en un espectro de culpa. Dijo: la mesa, 3 sillas, ellos 2 esperan y yo llego tarde con excusas. Bajé la vista a la bolsa de pan y, por dentro, comprendí que la forma empezaba a dibujarse en esa mesa. Entonces pon el pan aquí, dije tocando la madera de la banca. Llévalos a la oración. No como teatro, sino como verdad. Pon sus nombres delante de Dios y delante de tu vergüenza. Cerró los ojos y por primera vez habló en voz más baja, con el tono de quien se dirige a alguien presente. Fue breve, sin adornos. Señor, dame tiempo para llegar a casa distinto. No dijo mejor, dijo distinto. Y ahí supe que el cauce se había abierto. Cuando lo vi listo, porque hay un instante en que el corazón pide rito, no por formalismo, sino para sellar con gesto lo que ya dijo con verdad, saqué la estola doblada que guardo para estos atardeceres. Me la puse sin prisa. Le expliqué en 2 frases lo esencial: que la absolución no es un borrón mágico, sino un acto real de Dios que corta cadenas, que reordena la memoria sin amputarla. Le propuse un examen rapidísimo, en clave de relación. Con Dios, con los otros, contigo mismo. Hizo un gesto de que sí. Le pedí que con sus palabras reconociera lo que veía y que, donde su voz tropezara, yo le prestaría la mía, y donde la mía quedara corta, Dios completaría con su paciencia antigua. No lo adornamos. No hacía falta. Dijo lo que pudo, y cuando faltó el lenguaje, dejó caer un suspiro que decía más que muchos tratados. Me incliné apenas para alcanzarlo con la mano abierta. No impuse peso. Ofrecí compañía. Pronuncié la fórmula con claridad, no teatral pero tampoco vergonzante. La madera crujió a nuestras espaldas, el viento movió la bolsa y yo escuché mi propia voz como si viniera de una cocina conocida. Sencilla, tibia, con el olor cercano del pan. No sentí que estuviéramos improvisando. Sentí que la confesión había encontrado la forma exacta que él podía habitar sin huir. Eso es para mí
la forma verdadera, aquella que aloja, no que constriñe, que nombra sin aplastar, que abre un futuro sin negar el pasado. Al terminar, guardamos otro minuto sin palabras. A mí me gusta ese minuto final porque el cuerpo aprende lo que el alma ya oyó. En ese minuto, me pareció que su espalda bajaba medio centímetro, como si soltase una coraza que ya no necesitaba. Se levantó primero y dijo algo que me guardaré como catecismo íntimo. Dentro me habría sentido observado por la madera. Aquí me sentí visto por Dios. No desmerecí el confesionario, que amo y en el que tantas curaciones ocurren. Solo asentí a la pedagogía de esta tarde, en la que la banca, el pan y el viento se pusieron de acuerdo para darle al arrepentimiento una casa vivible. Le di una pequeña penitencia que no sonó a castigo, sino a construcción. 3 gestos concretos en esa mesa de 3 sillas, uno hoy, uno mañana, uno el domingo. Me miró con los ojos un poco menos cansados y preguntó si podía pasar a encender una vela. Claro, respondí, y le di la llave. Abrió la puerta despacio, como quien aprende un idioma antiguo con respeto. Yo me quedé fuera un instante más, agradeciendo por dentro el milagro cotidiano de una confesión que, a fuerza de verdad y paciencia, encuentra la forma que la salva de sí misma y la deja ser lo que es, un retorno. No hubo trompetas, hubo aire, ese aire simple que entra y sale cuando el cuerpo, por fin, deja de defenderse. Cuando terminé de pronunciar la absolución, no bajé la mirada como suelo hacer. La mantuve a la altura de sus ojos, no para comprobar si había funcionado, sino para quedarme como testigo de algo que nadie puede medir, el instante en que una culpa deja de llevar la voz cantante. Dije las palabras con la cadencia que aprendí de mis mayores, pero con la convicción que aprendí en la calle, que Dios no otorga un indulto administrativo, sino que se inclina, desata nudos y vuelve a poner en pie una historia sin borrarla. Terminé, tracé el signo de la cruz y luego dejé de hablar. Me callé a propósito, como quien apaga el motor para escuchar si el silencio arranca. Él no reaccionó al principio. Miró sus manos, la bolsa con pan, el suelo. A veces el perdón llega como un vaso de agua a un cuerpo deshidratado. No se nota en la superficie de inmediato, pero empieza a hacer su trabajo en lo hondo. Yo escuché 3 cosas: el crujido de la madera detrás de nosotros, un autobús que frenaba a lo lejos y su respiración regulándose. Decidí que ese sería nuestro amén, dejar que la respiración dijera así sea por los dos. No metí prisa ni añadí consejos para que la gracia pareciera más completa. He aprendido que la gracia no necesita mis remates, necesita espacio. En ese espacio pensé brevemente en cuántas veces yo mismo he querido sentir algo al terminar de confesarme, y cuántas veces el sentimiento tardó en ponerse al día con la verdad. La absolución es verdadera, aunque el corazón vaya cojeando 10 pasos por detrás. Me repetí la vieja enseñanza que me sirve como brújula. Dios actúa en la realidad, no en mis expectativas. Y la realidad era ese hombre sentado, los hombros un poco menos altos, los ojos menos huidizos, el pan todavía tibio en una bolsa de plástico, nada heroico. Pero yo me sé pequeño agricultor de estas microprimaveras. Cuando por fin levantó la cabeza no buscó mis ojos, miró hacia dentro del templo, que seguía cerrado. ¿Ya está?, preguntó, como quien teme haber hecho trampa. Ya está, respondí, y me sorprendió lo exacto de ese adverbio. Ya. No mañana, no cuando cumpla la penitencia, no cuando arregle todo. Ya, porque la misericordia de Dios no es un crédito, es un presente. La penitencia que luego propuse no fue la condición del perdón, sino su entrenamiento. 3 gestos concretos alrededor de esa mesa con 3 sillas que había nombrado. Me gusta cuando la penitencia sabe a construcción y no a multa. Volvimos al silencio, pero era distinto, más limpio, con menos ruido de fondo dentro de la cabeza.
Me di cuenta de que yo también había sido absuelto de una ansiedad que a veces me acomete, la de hacerlo bien, de ser un buen administrador de lo sagrado. En esas tardes la banca me enseña que mi oficio es sobre todo no estorbar, acompañar y, llegado el momento, retirar mis manos para que el artesano verdadero siga trabajando sin mis dedos por medio. Cerré los ojos un instante y vi, sin verlo, a su mujer y a su hijo como dos sillas esperándolo. Pedí para ellos el don más humilde y más raro: paciencia sin sarcasmo. Él habló primero, con una frase que no olvidaré. Siento que alguien me soltó del cuello. Asentí en silencio. Hay imágenes que valen más que un tratado de teología moral. Pensé que la absolución, oída desde fuera, suena a fórmula. Oída por dentro, a veces suena exactamente a eso, a que dejan de apretarte por donde no podías respirar. Se puso de pie con cuidado, como si temiera que el movimiento brusco rompiera algo reciente. Le ofrecí bendecir su casa, pero no con solemnidad de catedral, con la mano de quien toca un dintel y pide que la paz se acostumbre a vivir allí. Hizo una mueca de gratitud y me pidió la llave para encender una vela dentro. Se la di. Abrió con suavidad, pasó, y yo me quedé fuera, escuchando cómo la puerta no hacía ruido. Hay puertas que han aprendido a callar por respeto. Mientras él estaba dentro, el silencio cambió de dueño. Ya no era nuestro, era de Dios. No lo llené ni con jaculatorias ni con planes. Dejé que me fuese alcanzando a mí también. Pensé en todas las veces que confundo ruido con vida y en la cantidad de decisiones que nacen torcidas porque no las dejo reposar. El silencio después del perdón no es vacío, es un taller. Allí se reajustan engranajes, se engrasan bisagras, se prueba el paso sin la piedra en el zapato. Salió al cabo de unos minutos con el rostro sin brillo, pero con otra luz, la de los que no tienen que esconderse. Agradeció sin discursos. Le recordé, casi susurrando, su penitencia de 3 gestos. No anotó nada. Los llevaba grabados en la carne. Nos despedimos sin teatralidad. Él dobló la esquina y yo me quedé con la banca. Toqué la estola, la doblé de nuevo, la guardé. Me vino una gratitud seca, adulta, por esta obediencia de decir lo que hay que decir y callar después. Por la iglesia, que me prestó una voz para atar y desatar. Por el Dios que no se cansa de empezar desde ahora. Miré la puerta. Solía pensar que el confesionario era un lugar con paredes. Hoy, una vez más, supe que es un tiempo. Este ahora que se ensancha cuando alguien se atreve a poner su verdad sobre la mesa. Él ya está, no borra la tarea, la inaugura. La respuesta del silencio no es la clausura, es el envío. Antes de irme pronuncié para mí una petición corta, que no se me olvide que la gracia no grita, que llegue, como llegó hoy, en forma de respiración normalizada, de paso sin prisa, de una bolsa de pan que cruje en el viento. Cerré con llave sin apuro. La lámpara sobre la puerta titiló, como si quisiera saludar. Le devolví el saludo con una sonrisa leve, consciente de que había asistido, otra vez, a lo más grande que conozco, un hombre y Dios, cara a cara, sin intermediarios ruidosos, con palabras justas y una quietud que decía lo demás. Caminé hacia casa sin necesidad de inventar finales. La absolución ya había escrito el suyo, un presente habitable, y el silencio, como buen escribano, lo firmó.